Al respecto, o para comenzar, quisiera, quisiera decir pues que existen diversos métodos racionales, por supuesto, para hacer elecciones cuando perseguimos fines determinados. Y no tiene por qué existir solo un resultado racional que sea el único correcto, ¿no? Por ejemplo, para elegir, aceptar o rechazar creencias, o para optar por un curso de acción o por otro, o por la inacción, o bien eh, para decidir ciertos objetivos, fines y metas en función de intereses y deseos. El pluralismo está marcando una de las principales líneas por la cual se ha conducido la filosofía en el siglo XXI, sobre todo en el terreno de la ética, de la política y de las relaciones interculturales. En buena medida, este impacto se debe a la lucha del pluralismo en favor de la tolerancia en cuestiones epistemológicas, axiológicas, eh, y no solo como un mero valor liberal normativo. Con esto lo que quiero decir es que la concepción pluralista no se limita a la tolerancia en el sentido de solo reconocer la existencia de diferentes puntos de vista y admitir su derecho a existir, sino que sostiene que la pluralidad, por ejemplo, en cuestiones metodológicas, es un rasgo constitutivo de muchas prácticas en la ciencia y en las sociedades en general. Por eso, la concepción pluralista ofrece sólidos fundamentos epistemológicos para entender la problemática multicultural en muchos países del orbe, en sus dimensiones éticas, jurídicas y culturales. Ahora, la propuesta pluralista en cuestiones éticas, que es, digamos, el asunto que compete para la sesión, pues parte del reconocimiento de que existen diferentes morales positivas, o sea, diferentes conjuntos de principios y de valores morales, y rechaza la idea de criterios absolutos para decidir acerca de la corrección o incorrección de las normas morales. Pero en vez de obtener conclusiones relativistas, en el sentido de que cualquier norma es tan buena como cualquier otra, pues el pluralismo propone que el problema central de la ética es que las diferentes partes que tienen que interactuar, por ejemplo, en las diferentes dimensiones del espacio público, pues lleguen a la aceptación de un conjunto de normas legítimas de convivencia entre seres humanos. Que sean legítimas significa que cada una de las partes encuentre buenas razones para aceptar la norma, aunque esas razones sean diferentes para cada parte. No se confundan con el sentido intuitivo, etimológico de la enunciación legítimo, que es legitimus en latín, es decir, que va conforme a la ley. En este caso, lo legítimo va más allá de la mera prescripción jurídica. ¿Mm? A partir de estos supuestos, en lo que el pensamiento pluralista insistiría es que en cada contexto de interacción transcultural, lo mismo que ocurre intraculturalmente, deben establecerse los constreñimientos que establecen deben establecerse los constreñimientos, perdón, eh, o sea, los límites que nadie puede traspasar. Por ejemplo, en este punto podríamos extraer el concepto de dignidad, y este sería uno de esos conceptos que determinan los límites intraspasables de respeto para las personas. Esto no significa que el concepto de dignidad tenga un contenido universal y absoluto. Por el contrario, es bastante debatible cuáles son los límites de este concepto o qué es exactamente lo que designa la palabra dignidad. Y esta posición es compatible con la idea de que el contenido del concepto dignidad depende de cada contexto específico. En el caso de interacciones entre diferentes culturas que entienden de manera desemejante este concepto, o incluso en el caso de una misma sociedad donde partes diferentes, digamos grupos diferentes, entienden cosas distintas por dignidad, pues entonces se requiere una controversia abierta para que las partes lleguen a un acuerdo, por lo menos sobre el contenido mínimo de la dignidad. Es decir, aquello que consideran en común como inviolable por parte de otras personas, por parte de la comunidad y por parte del Estado. Ahora, precisamente la existencia de estas controversias, o sea, de las diferentes formas de concebir un mismo fenómeno, un valor, una idea, pues nos lleva a entender el derecho a ser diferente.
En este contexto, el derecho a la diferencia, pues sería esta libertad de los individuos a ser reconocidos como miembros de cierto grupo social y a gozar de determinadas, bueno, de determinados, iba a decir prerrogativas, pero más que eso son beneficios en virtud de ello. La identidad de los individuos que pertenecen a ese grupo se afirma sobre la base de las diferencias que los caracterizan como miembros del grupo y los distinguen de otros ciudadanos. El argumento más usual para justificar el derecho de las culturas a sobrevivir y a evolucionar, manteniendo su identidad colectiva, pues está basado en el doble papel que desempeñan. Por un lado, como constitutivas de la identidad personal y por el otro, como condición de posibilidad para el ejercicio de la autonomía y la autenticidad de sus miembros. Este papel es particularmente notable, eh, sobre todo en los pueblos con culturas tradicionales. Por eso, la realización plena de los intereses de sus miembros depende de la continuidad de la cultura. Si se reconoce el derecho a la diferencia de los miembros de las diversas culturas en el contexto de una nación pluricultural, pero indivisible, como lo es México, al menos en su prescripción constitucional, pues el Estado tiene el deber de actuar en consecuencia, llevando adelante las políticas apropiadas. Por ejemplo, políticas que sean representativas, pero con criterios deliberativos, para lo cual puede ser necesario hacer transformaciones en el marco jurídico vigente, incluyendo el constitucional. Ahora, al hablar de identidad colectiva, no solo identidad personal, hablamos también de derechos colectivos, los cuales son libertades que los individuos disfrutan en virtud de su pertenencia a un grupo, por ejemplo, grupos étnicos, eh, otras simientes culturales o sindicatos incluso, ¿no? Estos derechos no son derechos que se atribuyan a los individuos, sino al grupo, son derechos de grupo. Y un ejemplo de este tipo de derechos, de derecho colectivo, pues es el derecho de un trabajador a disfrutar de las garantías establecidas por el contrato colectivo firmado entre su sindicato y la empresa para la cual trabaja, en tanto que es miembro del sindicato, ¿no? Por ejemplo, mi derecho como ciudadano mexicano a votar por autoridades en mi país es otro ejemplo de un derecho colectivo. En cambio, el derecho del sindicato a tener la titularidad del contrato colectivo y a negociar las condiciones de trabajo de sus miembros es un derecho de grupo. El derecho a la autonomía que se reconoce en algunos países a ciertas universidades o a ciertos pueblos es un derecho de grupo. Podría pensarse que los derechos de grupo son simplemente derechos jurídicos de algunas organizaciones o instituciones, sindicatos, clubes, universidades, regiones, pero el derecho a la autodeterminación de un pueblo o el derecho a la autonomía de una cultura, si existen, no se refieren a meros derechos jurídicos de una institución. Ni un pueblo ni una cultura son meras instituciones, aunque en la Constitución Política Federal Mexicana a los pueblos indígenas, por ejemplo, se les tipifique como entidades de interés público. Algunos derechos jurídicos, como los de un sindicato o los de una comunidad autónoma en el sentido político, pueden representar el reconocimiento legal de ciertos derechos de un grupo, pero lo que nos importa aquí es determinar si existen derechos de grupo, como el derecho de un pueblo a la autonomía, diferentes derechos de los individuales y colectivos de los miembros del grupo. Si asumimos que los derechos de grupo, análogos a los derechos de los individuos, existen a un mismo nivel fundamental, simplemente porque las sociedades humanas no son meros conjuntos de individuos, sino también son entidades colectivas con identidad propia. Entonces, reconoceremos que esta analogía entre los derechos individuales y los derechos colectivos existe, pero también hay una diferencia sustancial y conceptual en su naturaleza. Si lo piensan bien, el derecho a la diferencia, el derecho a ser diferente, es en realidad un derecho individual, no tanto un derecho de grupo. Se trata del derecho de los miembros de cierto grupo social para ser reconocidos como tales, ¿sí? Y a gozar de determinados beneficios en función de ello.
Cuando se habla del derecho de un pueblo a preservarse, esto puede interpretarse como, como un derecho colectivo, ¿no? Este derecho que tienen los miembros a conservar y a fortalecer su cultura. ¿No? Pero cuando se habla del derecho de un pueblo a la autodeterminación o el derecho de una cultura a la autonomía, quizá es menos claro que esos derechos puedan reducirse a meras libertades individuales, aunque sin duda surgen de ellas y tienen implicaciones en relación con ellas. El problema se ve más claro si pensamos en la discusión sobre el derecho de un pueblo o de una cultura a preservar su lengua, inmersos en un estado nacional moderno en el cual no constituyen la mayoría. El reconocimiento de ese derecho de grupo podría implicar pues algunas obligaciones del Estado e incluso algunas restricciones para los individuos. Por ejemplo, la obligación del Estado de impartir la educación en esa lengua y la obligación de los padres de enviar a sus hijos a escuelas en donde aprendan y cultiven esa lengua, aunque ya discutimos en alguna otra sesión este supuesto carácter obligatorio de la educación que se prescribe en el artículo tercero constitucional. De hecho, hablando de la Constitución, pues en la Constitución se señala el reconocimiento en el artículo anterior al tercero, en el segundo, ¿no? Se prescribe pues el reconocimiento etnolingüístico de los pueblos y comunidades indígenas y se señala que esto quiere decir pues que la propia Constitución y las leyes federales deben estar pues traducidas a las lenguas indígenas reconocidas en el territorio nacional. En el 2010, en el marco del bicentenario del inicio de la Guerra de Independencia y el centenario de la Revolución Mexicana, se desarrolló un proyecto llamado Programa de Revitalización, Fortalecimiento y Desarrollo de las Lenguas Indígenas Nacionales, encabezado por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, el INALI, en el cual se consignaron en el país 364 lenguas indígenas. Y esto se publicó en el Diario Oficial de la Federación. Es decir, hasta ese momento se reconocían en México 364 lenguas indígenas. Se hizo un proyecto, este programa del INALI, para que la mayor cantidad de estas lenguas tuvieran en su propia, bueno, en este catálogo de lenguas, fue, si no me equivoco, segmentado por 8 familias lingüísticas. De alguna manera hicieron una selección más o menos razonada para determinar cuáles eran aquellas con las cuales iban a empezar para hacer la respectiva traducción de la Constitución. Bueno, pues de las 364, solamente 23 contaron con su respectiva traducción de la Constitución, aunque en el artículo segundo se señala que todas deben de tener su respectiva traducción, no solo de la Constitución, sino de todas las leyes federales. Y entonces tenemos que solamente 23 tienen su respectiva traducción de la Constitución. Ahora, a pesar de que de que se hable del reconocimiento etnolingüístico de estas 374 lenguas. Bueno, ahora, aunado a ello, es verdad que el reconocimiento de un derecho de grupo podría dar lugar a que se otorgue una cierta prioridad a los derechos de la comunidad por encima de los derechos de los individuos. Esto significa que puede haber intereses colectivos cuya satisfacción exija constreñir derechos individuales. Y esto ha llevado en ocasiones a enfrentamientos entre las posiciones liberales, que son abiertamente individualistas, y las comunitaristas. A ver, la perspectiva liberal individualista sí reconoce la importancia de la organización colectiva, pero solo como el cúmulo de voluntades individuales, pues la prioridad moral y legal se designa a partir del individuo. Desde luego, las comunitaristas tienen como primacía y como eje de su organización al colectivo, al bien común. Desde este enfoque, desde el liberal individualista, pues se procura con mayor ahínco lo que es privado y lo que incumbe al orden de lo particular, en vez de lo que es común y público, por lo que se promueve el sentido de propiedad en vez del condominio.
un régimen condominal. Entonces, las posiciones liberales reconocen la prioridad hacia los individuos y los grupos humanos solo tienen derechos derivados de los derechos de los individuos, mientras que las posiciones comunitaristas consideran que en ciertas circunstancias las comunidades tienen tal prioridad. En muchas sociedades, especialmente en las tradicionales, se reconocen derechos de grupo que prevalecen sobre los derechos individuales. Las sociedades liberales establecen derechos fundamentales de los individuos que se conciben como inviolables. Es posible concebir, digamos, una sociedad multicultural en donde se reconozcan derechos de grupo que emergen de los derechos de los individuos, pero que no se pueden reducir a ellos. Los derechos de grupo o los derechos colectivos están estrechamente relacionados con los de los individuos y una vez establecidos los derechos individuales fundamentales, pues ningún derecho de grupo que los contravenga podría aceptarse como legítimo. Hay un ejemplo. En algunas comunidades indígenas no está permitido que las mujeres se eduquen. En este caso, podríamos decir que la organización comunal está atropellando un derecho individual que es el derecho a la educación. Y se surgiría la pregunta, si quieren la abordamos en el espacio de la discusión, si es legítimo entonces que esta persona salga de su comunidad de origen para defender una libertad individual, si es que ésta contraviene a la organización comunal, ¿no? Pero, digamos que esto es lo que ocurre y se reconoce todos los días en las sociedades liberales, esta tensión entre derechos individuales y derechos colectivos. Pero esto, digamos, esto que se suscita, ¿no? El derecho a la sociedad a contar con vías de comunicación adecuadas, le hace el derecho colectivo de los miembros del grupo a tener apropiados medios de comunicación, es otro ejemplo, ¿no? Puede constreñir el derecho de los individuos a la propiedad privada, ¿no? Y como ese, bueno, hay muchísimos, en donde se tensa, no significa que no hay una resolución satisfactoria, pero sí se ve una tensión constante entre derechos individuales y derechos colectivos. Un Estado, por ejemplo, en nombre de un derecho colectivo, puede expropiar legítimamente tierras privadas para construir una carretera, pero nadie, ni personas, ni grupos, ni el Estado, tienen derecho, digamos, por ejemplo, a torturar a alguien en función del derecho de una sociedad a la seguridad, porque la tortura atenta contra la dignidad y los derechos fundamentales de los individuos. El reconocimiento de derechos de grupo no requiere que se acepte la existencia de un agente moral colectivo. Eso es algo muy importante. Y menos que haya una conciencia colectiva. Los únicos agentes morales son los individuos y son los únicos sujetos de derechos morales. Pero en una sociedad integrada por personas, es decir, por agentes con conciencia, que son capaces de tener representaciones acerca del mundo, de actuar intencionalmente, de comunicarse entre sí por medio de un lenguaje proposicional y de darse cuenta de que tienen esas capacidades, pues surgen propiedades sobrevinientes. Eh, si quieren, ahorita explico lo que significa esto de sobreviniente, ¿no? Bueno, los derechos de grupo pueden entenderse, digamos, como derechos sobrevinientes al grupo. Una propiedad sobreviniente o un derecho sobreviniente existe solo en la medida en la que hay individuos que componen al grupo y en virtud de sus propiedades o de sus derechos individuales. Sin los individuos y sus derechos no existiría el derecho sobreviniente del grupo. Podría decirse que es un derecho derivado o un derecho conexo, pero es que en la legislación mexicana un derecho derivado y un derecho conexo son otra cosa. Por eso se utiliza otro término, que es el de sobreviniente. ¿Mm? Sin los individuos y sus derechos, no existiría el derecho sobreviniente del grupo, ¿no? Digamos que es una especie de derecho derivado de los individuales. ¿Mm? Dado que existen los individuos y mantienen ciertas relaciones que incluyen relaciones institucionales, se constituye entonces un grupo. Entonces, y solo entonces,
puede emerger el derecho de grupo, pero el derecho no es atribuible a los individuos, sino que es un derecho atribuible únicamente al colectivo. Y tampoco se puede reducir a los derechos de los individuos. Se le llama derecho sobreviniente porque los individuos que componen al grupo pueden cambiar, como de hecho cambian en una sociedad de una generación a otra. Pero aunque los individuos sean otros, el derecho del grupo permanece. Sin embargo, el derecho de grupo existe solo mientras haya individuos que componen al grupo. Si dejara de haber individuos, el derecho del grupo dejaría de existir. Ahora bien, hay una restricción básica. Es moralmente inaceptable que cualquier derecho colectivo que viole, es moralmente inaceptable cualquier derecho colectivo que viole los derechos humanos fundamentales, ¿no? Esto ha quedado claro hasta el momento. Pero la discusión importante entonces, digamos que tiene dos niveles. En primer lugar, si están moralmente justificados o no ciertos derechos colectivos de los individuos, como el derecho a la diferencia, pues porque pertenecen a cierto grupo, digamos a un pueblo. Esto haría una diferencia con respecto a otros ciudadanos, por ejemplo, al otorgarles el derecho a preservar su lengua y su cultura o a tener una mayor injerencia en la toma de decisiones sobre el aprovechamiento de recursos, sobre todo recursos naturales del territorio donde viven. Parte de la autodeterminación que tienen, por ejemplo, las comunidades indígenas, lo pueden ver en el artículo segundo, es también la administración de los recursos naturales. Esa es una prerrogativa que únicamente tienen los miembros de comunidades indígenas. Ninguno de nosotros, digamos, tiene una decisión directa en la decisión de los recursos naturales del entorno en el que vivimos. Para ello hay autoridades, pero es un derecho, digamos, especial que sí tienen los miembros de comunidades indígenas. Entonces surge el cuestionamiento si son moralmente justificables esta clase de derechos especiales, ¿no? Porque esto haría, digamos, una diferencia con respecto a otros ciudadanos. En segundo lugar, la cuestión es si el derecho colectivo de los individuos, pues se deriva de él, se deriva algún derecho sobreviniente del grupo, por ejemplo, el derecho del pueblo a la autodeterminación. Si se reconoce como fundamental en ciertas circunstancias la necesidad de pertenecer a un pueblo, si es fundamental para mi constitución como individuo pertenecer a un pueblo, entonces esto permitiría responder afirmativamente los dos niveles de la cuestión anterior. Primero, el derecho a la diferencia aplicado a los miembros del pueblo sería éticamente justificable y de ahí se deriva el derecho del pueblo a la autodeterminación. Y de forma autodeterminada, es decir, como decisión propia y no impuesta, un pueblo puede elegir vivir en un régimen de autonomía con respecto a un Estado nacional.